Equivocarme, pero como el laboratorio perfecto. Una provincia históricamente hiperdependiente del gobierno nacional que sufre en carne propia el abandono de infraestructura crítica, como por ejemplo las represas del río Santa Cruz, la retirada de YPF de áreas maduras o la inconclusa usina. El freno total no se queda en una planilla de cálculo en Buenos Aires. En el territorio se traducen más despidos. Autofarma, Carrefour, Intercargo, las rutas que ahora empiezan a cortar los de Wocra. Eso, de alguna forma, o en forma definitiva, empieza a resquebrajar el contrato social local y alimenta de forma prematura las encuestas que se plantean para el 2027. Las consultoras ya muestran un escenario de empate técnico o balotaje ajustado entre la continuidad de Milei y la figura de Kicillof, reviviendo de alguna forma el fantasma de una oferta de centro-izquierda moderada, retiro la palabra moderada, para capitalizar el desencanto, muy al estilo de lo armado con Alberto Fernández en el 2019. De Santa Cruz solo hay datos mensuales de imagen, pero no de intención de voto. No puedo hablar al respecto. Los despidos ya no son por goteo de nicho. La paralización de proyectos emblemáticos, vuelvo con el tema de las represas o la terminación de la usina de Río Turbio, impactan en cascada sobre los comercios locales, las pymes y los sectores del servicio, que los pseudoempresarios deberían estar más preocupados en buscar herramientas como para ver cómo colaboran, cómo capacitan para reinventarse a los empresarios, en lugar de estar haciéndole problemas políticos. Ya se han transformado en una unidad básica. El abandono nacional de la infraestructura no es gratis. La destrucción de puestos de trabajo por la crisis económica se muestra en su peor cara con el cierre de Carrefour, Autofarma o el abandono del aeropuerto y la brigada aérea por Intercargo. Y esto es solo visible porque el resto está oculto. Los dramas diarios de muchas personas que se quedan sin trabajo, hoy conocimos lo de la cera, o que tienen que someterse a los pseudoempresarios inescrupulosos de Ciudad Gótica, que son reales chupasangres y sus caprichos, pero los caraduras denuncian. Todo esto genera un vacío que el sector privado no puede absorber de la noche a la mañana. Detrás de cada protesta gremial, reclamo o corte de calles o de ruta, hay que pensar que hay familias que caen de la clase trabajadora a la vulnerabilidad económica. ¿Te acordás cuando Cristina Elizabeth Fernández decía no puede ser de que un asalariado en blanco esté en categoría de pobre? Y lo decía con una gracia en su gobierno como si fuera un logro. A ver, ¿por qué si faltan años para la elección presidencial del 2027, o años ponele, las encuestas nacionales ya confrontan con una guerra abierta? ¿Por qué el dolor social disuelve los plazos políticos? Preguntas, ¿no? Y otra, ¿y el endeudamiento de los hogares para pagar servicios básicos y la falta de empleo en las provincias está erosionando o no la paciencia social? Ante la crisis del empleo se activa localmente o en todos los sectores en pugna el manual que mejor conocen la oposición: buscar un rostro de gestión que suavice los márgenes más duros de lo que fue el cristinismo histórico. A ver, tanto en el orden nacional como en Santa Cruz se perfila todo el relato político intentando encarnar una moderación forzada por el contexto. A ver, es fea la comparación. Un traje similar al que usó Cristina Elizabeth Fernández al presentar a Alberto Fernández en su momento para unificar el descontento sin espantar al electorado. Vaya que le chingamos con el look inútil de Alberto Fernández. Ahora, otra pregunta. ¿Será Kicillof en lo nacional y aquí algún lugar, como Santa Cruz, algún outsider a un desconocido que se lanza al ruedo político? Y dicho esto, porque los que se anotan están en gestión y los otros, que también se anotan, ya han perdido varias veces y no llegaron nunca a la gobernación. Finalmente, el gran interrogante que queda flotando es si la sociedad argentina y la santacruceña
buscará un viraje drástico de regreso al amparo del Estado pseudo benefactor más rancio. O si el experimento nacional y el incipiente factor productivo de aquí, de Santa Cruz, van a lograr en el primer caso estabilizar el barco enseña, que es la Argentina, y en el segundo, la nave escolta, que es Santa Cruz, pueda que acompañe de alguna forma antes que el descontento termine por hundir los cimientos políticos y en todo caso de ambos. A ver, por si algún personaje que abusa de sustancias, esto no es una crítica, ni tampoco un vaticinio, no tenemos capacidad, solo una descripción de lo que vemos desde esta óptica de Noticias en la Red como la realidad cotidiana. Que Dios nos ayude o en quienes ustedes crean. Muchísimas gracias.